Muy buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, les doy la bienvenida al curso de AutoCAD en su sexta edición, por lo menos para mí la sexta edición, porque este es un curso que empieza, termina y vuelve a empezar, y así fue a lo largo de todo el año durante 6 ediciones. Como sabrán, no sé si les han comentado algo en el momento que se inscribieron, el curso tiene una duración entre 4/5 clases, depende del ritmo que llevemos. Yo no los quiero apurar, lo importante es que el curso sea de utilidad para todos ustedes, entonces lo vamos a hacer con los tiempos que cada uno requiera, con la necesidad que cada uno tenga. Así también decidí hacerlo sobre esta plataforma, que me parece que es una plataforma que todos conocen. Vieron que el curso está organizado dentro de un espacio que es parecido a Aulas Web, pero se llama Aulas Web Formación, que tiene unas pequeñas diferencias cosméticas con Aulas Web, pero más o menos es lo mismo. Y el recurso que tiene Aulas Web para las videoconferencias es un sistema parecido a Zoom, parecido a Webex, que se llama BigBlueBottom. Por lo general, es un poquito más lento y muchos estudiantes también se han mostrado incómodos por ser una plataforma a la cual no están acostumbrados. Entonces esta creo que es la más popular en todos los casos, creo que es la que se ha repetido en la facultad dentro de los 2 últimos años con la mayor frecuencia. Primero quiero hacerles un par de aclaraciones y contarles cómo es el mecanismo de este curso. Primero y principal, que este curso está hecho para quien no sabe absolutamente nada de AutoCAD, por lo tanto, quien no sabe nada no tiene por qué preocuparse. Dentro de un mes van a ver que van a poder dibujar cualquier tipo de planos en 2 dimensiones, y como todas las cosas, primero se aprenden y después es necesario ejercitar la práctica, que eso es lo que les va a permitir ir mejorando. Lamentablemente, estamos sobre la finalización del año lectivo, entonces la práctica muchas veces sobre tareas de la facultad ya prácticamente no les va a quedar ninguna. Pero si aprovechan y hacen algún tipo de práctica luego del curso, van a ver que van a empezar el próximo año pudiendo utilizar AutoCAD como cualquier otro estudiante de la facultad. Esta actividad es una actividad que yo vengo haciendo desde hace muchísimos años, y obviamente, en general, los que tengo son alumnos de los primeros años, y después en otra materia en la que estoy, me los he encontrado desarrollando sus actividades plenamente, sus entregas completamente en AutoCAD. Para los que conocen algo de AutoCAD, les voy a pedir que sean pacientes, porque bueno, hay distintos modos de aprender AutoCAD. Uno lo puede aprender a través de un curso, o también, como la mayoría de los programas, o con muchos programas que utilizamos habitualmente, lo hacemos de un modo intuitivo, a partir de la prueba y el error. Pero este sistema de prueba y error a veces tiene algún tipo de inconveniente, y ese inconveniente está relacionado específicamente con el mal aprendizaje, o con un aprendizaje distorsionado de las funciones que tiene el programa. AutoCAD no es un programa de dibujo, sirve para dibujar, o es una casualidad que sirva para dibujar, pero específicamente en el caso de la arquitectura es un programa que nos sirve para documentar arquitectura, y por sobre todas las cosas para dibujar, o para representar lo que nosotros pensamos de un modo más rápido y más práctico. Yo siempre, cuando empiezo los cursos, hablo con los estudiantes de una línea de tiempo. Nosotros en la facultad tenemos muchas líneas de tiempo, y una línea de tiempo tradicional es la que está marcada por una entrega, pongámosle, del taller de arquitectura. Tiene un principio, que es cuando se enuncia el tema, tiene un desarrollo, que es la duración que tenga la actividad práctica, y por último tiene un final. Pero entre medio de ese inicio y ese final suceden un montón de acontecimientos. Estos acontecimientos están dados obviamente por el proceso de aprendizaje y por el proceso de diseño, que muchas veces produce un ida y vuelta entre las ideas que cada uno va teniendo, y los intercambios que van teniendo también a través de los docentes con los cuales se interactúan. Pero hay un momento en esa línea de tiempo, y en lo que es el desarrollo de una entrega, donde nos detenemos y decimos, bueno, ya no hay más tiempo para pensar y hay que empezar a dibujar. Porque nosotros podemos tener pensadas un montón de cosas, pero nuestro mecanismo de expresión es principalmente, digo principalmente porque no es el único, principalmente es a través del dibujo. Entonces, cualquier proyecto que esté pensado y que no esté dibujado es imposible de contar.
Y el proceso de dibujo requiere, el proceso de representación de la idea, o la formalización de la idea, que es la representación gráfica de la entrega, requiere un tiempo. Y esos tiempos dependen, en cierto modo, de la mayor o menor velocidad que cada uno tenga para dibujar. Todos hemos tenido compañeros que dibujaban más lento y algunos que dibujaban muchísimo más rápido, ¿no? Esos son los que nos generaban bastante envidia. ¿Cómo puede ser que se sentaban durante menos tiempo y tenían todo, o eran los que dormían, o son los que duermen todos los días? El uso adecuado del AutoCAD, yo no les quiero asegurar que les va a permitir dormir tranquilamente todas las noches, inclusive el último día de la entrega. Pero cuando yo hablo de esta línea de tiempo, que está interrumpida por ese punto donde ya no se puede pensar y hay que empezar a dibujar, lo que propone AutoCAD, lo que propone una metodología de trabajo en AutoCAD, es trasladar ese punto, lo que vendría a ser el punto de no retorno, ¿no? Cuando decís, si no me pongo a dibujar ya, no llego. Entonces, ese punto divide dos instancias. La instancia final, que es el trabajo mecánico que necesitamos para la representación, y la primera etapa, que era desde el inicio hasta ese punto, que era la etapa de pensar. Cuando nosotros entregamos un trabajo, ya sea una entrega de la facultad, un trabajo de la vida profesional, siempre nos quedamos con la idea, si hubiese tenido un día más, o 2 días más, hubiese hecho un trabajo muchísimo mejor. Entonces, la oportunidad que les va a dar el buen uso de la herramienta es extender el tiempo de pensar. Y ese tiempo no se puede conseguir de ningún otro modo, ¿no? Porque la dificultad de los trabajos también está relacionada con el tiempo que tenemos para desarrollarlos. Hay tareas que son muy sencillas, pero hacerlas en un periodo de tiempo muy corto las empieza a ser muy complejas. Entonces, la complejidad de las tareas que nosotros desarrollamos es un vínculo entre la complejidad propia que tienen los trabajos y el tiempo que tenemos para desarrollarlos. Otra cosa que es muy importante saber y tener presente desde un principio, que AutoCAD no es un programa para arquitectura, es un programa para el dibujo técnico o para la representación técnica. Y hay muchas disciplinas que requieren del dibujo técnico para expresarse. Los ingenieros utilizan el dibujo técnico, los agrimensores utilizan el dibujo técnico, los ingenieros eléctricos utilizan el dibujo técnico, y así con un montón de disciplinas más. Pero cada una de esas disciplinas hace un uso diferente del dibujo técnico. Nosotros lo hacemos de un modo en particular y ese es en realidad el que a nosotros nos interesa. Pero AutoCAD, al ser un programa que no está hecho exclusivamente para la arquitectura, tiene que dar respuesta a todas las disciplinas a las cuales abastece o a las cuales le entrega soluciones. Entonces es posible que si alguno abrió alguna vez AutoCAD, se encontró con un montón de comandos y que esto no se puede aprender nunca, esto es una cosa demasiado hostil, no hay modo de salir adelante con esto. Efectivamente, trabajar solo o tratar de aprender en solitario es una tarea un poco más compleja. Pero yo les voy a mostrar que AutoCAD es un programa muy fácil de aprender. Yo digo que es muy fácil de aprender, no porque yo hace muchos años que estoy trabajando arriba del AutoCAD, sino porque he tenido muchísimos estudiantes como ustedes. Yo estaba haciendo la cuenta de los últimos, tal vez, 7 o 8 años, tuve aproximadamente más de 800 alumnos haciendo los cursos, ¿no? Tengan en cuenta que nosotros somos varios docentes que hacemos estos cursos, entonces se darán cuenta la cantidad de estudiantes de la facultad que han pasado por estos cursos, que son optativos y que son gratuitos. Posiblemente, esto es una cosa bastante particular de estos últimos 2 años, muchos de ustedes ni siquiera conozcan la facultad o hayan empezado a conocer la facultad, algunos, ¿no? Los que viven en las cercanías de La Plata o quienes viven directamente en La Plata, recién de tomar contacto con el espacio físico de la facultad, ¿no? Y la facultad también es el intercambio que tenemos dentro del edificio, el quedarse un rato más tarde, el tiempo que hay entre una materia y otra, el cruzarse con distintas personas, ¿no? Esta es una experiencia que en esta modalidad en la que llevamos durante 2 años no se ha podido dar. De hecho, nosotros en la facultad tenemos 2 aulas, que es donde habitualmente desarrollamos estos cursos. Yo se los digo porque, para quien no conozca del todo la facultad, hay 2 aulas arriba de la biblioteca que tienen alrededor de 40 computadoras cada una. Entonces, esos son los espacios que la facultad nos destina para que nosotros podamos desarrollar esta actividad. También hay un montón de otras actividades que se desarrollan en esas aulas a partir de diferentes cursos que no tienen absolutamente nada que ver con este, pero tampoco es importante. Entonces, es
Interesante esto de que el AutoCAD no es un programa de arquitectura, en realidad no es un programa específico para ninguna disciplina en particular. Sirve para todas y no sirve específicamente para ninguna. Y ahora yo voy a contarles cómo es el mecanismo del curso. Yo creo que la principal ventaja que tiene este curso, ¿no? Cursos de AutoCAD hay por todos lados, uno los puede tener a través de YouTube, de cualquier otro, o a través de cualquier otra plataforma. Pero, o en cualquier otra institución que está por fuera de la facultad. Este obviamente tiene una gran ventaja, primero, por ser gratuito, y segundo, porque está pensado exclusivamente para la arquitectura, para la representación arquitectónica, para estudiantes de arquitectura, y además, todos los que asisten a estos cursos son estudiantes de arquitectura. Entonces, en lo único que vamos a pensar es en los problemas de la representación arquitectónica. Y como vamos a pensar en el problema de la representación arquitectónica, lo vamos a hacer o lo vamos a desarrollar a partir de dibujar arquitectura, ¿no? Nosotros vamos a representar la planta de una vivienda muy, muy sencilla. Después ahora en un ratito les comparto otra pantalla para, para mostrarles cómo es el modelo. Entonces, en esa representación arquitectónica, a través de las necesidades que tengamos en ese proceso de dibujo, vamos a ir viendo los distintos comandos. No es que nos vamos a sentar y dibujamos una línea, un círculo, después los interceptamos y hacemos formas abstractas, que también sería un modo de dar el curso. Pero lo importante es cuando cada uno de los comandos se empiezan a vincular con los problemas de la arquitectura, ¿no? Cuando nosotros dibujamos arquitectura, es importante que los dibujos que nosotros hacemos representen lo que posteriormente va a ser un edificio. Si no, lo que vamos a obtener van a ser los planos de una maqueta. Y nadie quiere hacer los planos de una maqueta, porque la maqueta es un elemento accesorio para el estudio del espacio, para comprender mejor el espacio, o para tratar de mostrar el espacio a una persona que no tiene los manejos o el manejo del espacio que nosotros dentro de la facultad vamos a adquirir. Entonces, lo que les comentaba es esta relación que tiene que haber entre cada uno de los comandos y los problemas o los temas que están relacionados con nuestra representación. Esperen que les voy a compartir otra pantalla. Bueno, lo que nosotros vamos a utilizar entonces como representación de la arquitectura, como desarrollo del curso, esperen que cierre una ventanita que me está molestando, lo que nosotros vamos a ver como representación de la arquitectura es una planta muy, muy sencilla de una casa de James Stirling, de la cual hay muy poquita documentación, ¿no? Este es un redibujo que yo hice como para que ustedes tengan de base. Vieron que dentro del aula web yo les dejé un pequeño archivo que es un archivo PDF que representa este mismo modelo, que es lo que vamos a utilizar como guía para el desarrollo de la actividad. No importa, esto no tiene demasiada importancia, ¿no? Es una planta que tiene, bueno, se puede ver. Es una planta que tiene los elementos necesarios como para que ustedes puedan guiarse en la representación, ¿no? A medida que empecemos a dibujar, van a necesitar información, y esa información está en las medidas de cada uno de los elementos que aparecen en el dibujo. Lo que tiene esa planta es bastante poco, porque solamente son las líneas de los muros, pero nosotros vamos a hacer muchísimo más que eso. Vamos a hacer una planta completa con todos los accesorios, con ventanas, con todos los locales armados, con muebles, con medidas, con textos. Lo mismo que ustedes hacen habitualmente para cualquier trabajo de arquitectura es lo que vamos a ir viendo. Lo que sucede es que obviamente no podemos incorporar todo inmediatamente, sino que lo vamos a ir haciendo paso a paso a medida que vayan surgiendo las necesidades. Va a llegar un momento que vamos a tener algún tipo de traba y no podemos continuar, y ese va a ser el momento en que vamos a ir viendo distintos comandos. Yo, para guiarlos, voy a ir haciendo un dibujo nuevo, ¿no? Un dibujo nuevo que va a tener más o menos el avance que ustedes van a tener. Lo que sucede es que mi dibujo va a tener solamente el desarrollo de la clase, y el de ustedes va a poder ir avanzando un poquito más que el mío. Pero lo importante es, repito, para los que ya han trabajado con AutoCAD. ¿Algunos ya trabajó con AutoCAD? Los que tienen cámara, si mueven la cabeza, ya lo veo.
Perdón, tengo la cámara apagada. Yo sí, pero lo básico, o sea, muy básico. ¿Y cómo aprendiste? Videos de YouTube, Bueno, básicamente. por eso yo no quiero hacer una descalificación de los videos de YouTube, pero hay videos de YouTube que están orientados a la No, obvio. arquitectura, que están muy bien, pero digo, donde vos te trabas, no hay nadie que te responda Claro, por directamente. eso me anoté en este curso, porque había muchas cosas que no sabía cómo hacerlas. Los cursos de la facultad tienen una primera instancia, que es esta, la de AutoCAD 2D, una segunda instancia, que es para empezar a trabajar con las tres dimensiones, para lo cual obviamente es necesario conocer el trabajo en dos dimensiones, y una tercera etapa para tener una introducción a lo que es el renderizado o a la representación hiperrealista. ¿No? Todas estas cosas que seguramente ustedes no sé si han compartido, si les han mostrado algunos de esos dibujos, pero ustedes se van a encontrar con dibujos que son realmente impactantes de la representación y están desarrollados por compañeros de ustedes. La única diferencia que tienen es que hace un poco más de años que están dentro de la facultad. Pero es un camino al que naturalmente, ¿no? uno se sorprende hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero yo les puedo asegurar que es un camino al que naturalmente todos ustedes van a llegar. En eso no tengo ningún tipo de dudas. Vamos a hablar de AutoCAD en particular. AutoCAD, como todos los programas, tiene versiones que periódicamente se van renovando. Cuanto más nuevas son las versiones, mayor exigencia de hardware tienen, o sea, son más exigentes con las computadoras. No es importante la versión. Hay muchas versiones que sirven para lo que vamos a hacer o para todo lo que vamos a ver, porque no tienen una diferencia muy grande, ¿no? Las diferencias empiezan a ser notorias cuando uno es un usuario avanzado, entonces van a poder trabajar con distintas versiones. De hecho, cuando trabajamos en la facultad, claro, la facultad, como tiene muchas computadoras, no tiene la posibilidad de renovarlas periódicamente. Entonces, como no se renovan periódicamente, trabajamos con una versión de AutoCAD más vieja, usamos la versión 2014. Hoy en día, AutoCAD está en la versión 2022. La versión 2022 se puede descargar gratuitamente de la página de AutoCAD porque hay una versión que es libre para estudiantes. Tiene absolutamente todas las funcionalidades de la versión comercial y la única diferencia que en el momento de imprimir aparece una pequeña leyenda que aclara que es una versión hecha para estudiantes. Entonces, la limitación es que uno no debería hacer uso comercial de ese tipo de licencias, pero para el uso dentro de la facultad, que es lo que ahora nos preocupa, está muy bien. Ahora, yo les aclaraba esto de las versiones, ¿no? Si uno desde AutoCAD descarga la versión 2022, es necesario tener una computadora que, yo no quiero decir con esto porque no es necesario tener una supercomputadora para usar AutoCAD. Pero si uno trabaja con una computadora que tiene, supongamos, unos 10 años, y en esos 10 años no ha tenido ningún tipo de actualización, posiblemente no sea lo mejor utilizar la última versión de AutoCAD. Siempre es tentador tener lo último, porque tenemos fácil acceso a las últimas versiones de los programas. Pero cuando no podemos trabajar con esas versiones, termina siendo un incordio. Pero cuando el operario, el que está operando el programa, va más rápido que la computadora, termina siendo desesperante. Entonces, todo esto que hablábamos de la productividad con el AutoCAD, esto es algo en lo que yo voy a insistir bastante, ¿no? En la productividad, que en realidad es lo que más nos interesa, ¿no? Para mí el objetivo fundamental del curso es que ustedes, a través de la implementación de esta herramienta, tengan más tiempo para pensar, ¿no? Entonces, cuando en esa línea de tiempo estiramos el espacio del pensar por sobre el espacio de representar, me parece que estamos en el camino correcto. Tampoco hay que desilusionarse, porque uno al principio puede notar que voy más lento con la computadora que a mano. Y sí, es natural, al principio eso sucede, pero después con el tiempo empiezan a empatar y después empiezan a ir más rápido. Y claro, después llega un momento que decís, ¿cómo puede ser que haya dibujado a mano? ¿No? Yo ya a esta altura, obviamente, ¿no? Yo toda la carrera la hice dibujando a mano. Y recién cuando me recibí, hace bastante de esto ya, empecé, empecé a utilizar AutoCAD. Primero porque AutoCAD no tenía demasiada difusión y eran muy pocos los que usaban dentro de la facultad. Los estudiantes no utilizaban AutoCAD, no había nada. Hoy vas a la facultad, entras al aula
y ves un montón de estudiantes que tienen computadoras portátiles. Eso existía. Hace unos pocos años eran algunos, y ahora es cada vez más, ¿no? Del mismo modo que llevas un cuaderno para tomar apuntes, ahora es algo habitual llevar la computadora. Y lo que trabajas en la facultad muchas veces es con la computadora. Entonces, la computadora es algo que te acompaña a todos lados. Por lo menos a ustedes los va a empezar a acompañar desde acá, desde este momento, o los ha acompañado parcialmente en el inicio, y van a ver que en todo momento los va a empezar a acompañar en el desarrollo de la facultad. A mí, en lo particular, en la vida profesional, digo, no hay otra cosa que no sea trabajar con la computadora. Y en todos los estudios. Yo no tengo un estudio, no tengo un estudio grande, ni tampoco tengo un estudio chico. Porque la profesión también ha cambiado. Entonces, cada vez menos, perdón, necesitamos del espacio físico. Esto también lo han comprobado ustedes, que pueden trabajar con otros compañeros de la facultad sin necesidad de estar dentro del mismo espacio físico. Antes eso era imposible. Juntarse a pensar o a discutir algún tema de arquitectura era juntarse dentro del mismo espacio físico, y hacer una entrega era mudarse todos a la casa de alguno con los tableros, bueno, y estar hasta que nos echen, claro, después de 10 días de estar todos metidos dentro de una casa, te imaginas, claro, es insoportable para cualquiera. Entonces, siempre que teníamos un poquito más de espacio, el que se ofrecía. Ahora esto no existe, tampoco hay ninguna necesidad. Yo tengo también conocidos que han hecho concursos sin ni siquiera verse las caras. Entonces, han desarrollado un proyecto, lo han armado, lo han presentado, y eso se puede hacer sin necesidad de verse las caras. ¿Alguno tiene instalado AutoCAD? Sí, yo lo tengo, pero es la versión 2017. Bueno, Yo la versión 2020 tengo. Sí, Bueno. yo me bajé la que dijiste. 2022. Sí. Bueno, después cada uno va a ir. Yelén tiene la versión 2016. Están bien, están muy bien. Vamos a hacer otra salvedad con respecto al AutoCAD. Yo tengo instalada la versión 2022, pero cuando si hay algún temita que puede ser distinto en esta versión que en la que tienen ustedes, no hay problema, nos detenemos y vemos dónde ocurrió el cambio en la versión que cada uno está utilizando. Pero hay una cosa que es bastante rara con el AutoCAD. Yo, la versión que tengo y sobre la cual voy a ejemplificar, es una versión en inglés. Yo todos los programas que tengo en la computadora están en español, ¿no? Lógicamente, como es lo natural, excepto el AutoCAD que lo tengo en inglés. Porque el AutoCAD, por lo menos cuando yo lo empecé a utilizar, no existían las versiones en español. Y cuando aparecieron las primeras versiones en español eran bastante deficientes, o no corrían bien, o tenían algún tipo de error. Entonces la mayoría de los usuarios siguió utilizando, creo que de todos modos la mayor cantidad de versiones instaladas son versiones en inglés. Para lo cual no se necesita conocer inglés, ¿no? Cuando yo no conozco los comandos de un programa, me da lo mismo que estén en inglés, en italiano, en francés. No me refiero a cualquier otro idioma que tenga caracteres diferentes a los que nosotros utilizamos. Pero van a ver que no hay ningún tipo de inconveniente por el AutoCAD en inglés. Yo he tenido muchos estudiantes que, obviamente, en mi intuición, yo no sé si ustedes han... Bien, Fernanda, el 2021 para estudiantes. Yo no sé si descargaron en español o en inglés. Obviamente, la intuición hace que, ante el desconocimiento, uno utilice la versión en español. Hay muchos programas muchos comandos que tienen una traducción literal. Hay otros que son un poquito diferentes. Y después son diferentes, al ser distinto el nombre del comando, son diferentes también los comandos abreviados, que eso después vamos a ir conversando. O sea, a medida que vayamos desarrollando el curso, ustedes tienen que empezar a construir su modo de trabajo. Van a ver que el primero va a ser un poco lento y un poco torpe, con demasiado movimiento de la mano, y después vamos a empezar a naturalizar algunas otras costumbres que son las que permiten el mayor rendimiento. Primero, un mayor rendimiento, que es algo muy importante, y por otro lado, un modo de trabajo que sea lo más relajado posible, ¿no? Relajado desde la postura en la cual uno está frente a la computadora, no estar tenso,
no estar con la vista demasiado fija, donde uno empieza a parpadear un tercio de las veces que parpadea en condiciones normales. Bueno, que son todas las cosas que nos producen seguramente la fatiga y el deterioro de la vista. Pero bueno, es inevitable. Nosotros pasamos mucho tiempo delante de la computadora. Yo por lo menos paso mucho tiempo delante de la computadora, y seguramente ustedes con las actividades de la facultad también. Más estos 2 años, ¿no? Todo ha sido verse a través de la computadora. El AutoCAD es un programa gráfico. Hay varios programas que trabajan con la gráfica, ¿no? Pero hay programas que trabajan de modo gráfico podríamos dividirlos como en dos grandes grupos. Los programas pixelares, por un lado, y los programas vectoriales. Todos habrán oído hablar alguna vez de Photoshop, ¿no? Como el estándar, como el programa que es el estándar general. No importa si lo han usado o si no lo han usado. Puedo decir Photoshop como cualquier otro programa que sirva para la edición de imágenes. Todos los programas que sirven para la edición de imagen, o gran parte de los programas que trabajan en la edición de imagen, trabajan de modo pixelar. El píxel es un pequeño cuadradito, ¿no? que forma la imagen. Cada uno de los píxeles tiene un único color, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos píxeles? A mayor densidad de píxeles, mayor, obviamente, es la definición de la imagen. Claro, como en una imagen hay una gran cantidad de píxeles, nosotros no podemos distinguir individualmente a cada uno de los píxeles, salvo que nos acerquemos o que pongamos una lupa. En ese caso, como el ojo se confunde, hace un fundido de lo que pasa en un píxel y lo que pasa en el de al lado, y empieza como hasta yo ahora les voy a mostrar un modelo de ejemplo para que vean cómo a través del cambio de la densidad de píxel de una imagen pasa de algo desconocido a algo que puede ser totalmente conocido por todos ustedes. Entonces, esa es una parte del problema en la cual AutoCAD no está incluido, sino que forma parte de otra familia que son los programas vectoriales. La diferencia entre un programa pixelar y un programa vectorial, que en el caso de una entidad o una línea, en los programas pixelares, está constituida por una secuencia de píxeles. Entonces, cuando las líneas están horizontales o están verticales, no tienen mayores problemas de representación, porque los píxeles conforman una trama ortogonal, ¿no? Es como una hoja cuadriculada, una hoja milimetrada, o una hoja con infinitos cuadraditos. Entonces, cuando la línea es horizontal o cuando la línea es vertical, los píxeles quedan perfectamente alineados. El problema surge cuando las líneas no tienen la posición horizontal o la posición vertical. Entonces, lo que sucede habitualmente con ese tipo de representaciones es que se ven como lo que denominamos el efecto serrucho, ¿no? ¿Vieron que es como un serruchito? Claro, entonces para poder mostrar los píxeles que forman una línea inclinada, son cuadraditos que se empiezan a escalonar, como para decirlo de un modo exagerado. Ahora, si es una imagen que tiene mucha cantidad de píxeles, ese serrucho que forma el escalonado de los píxeles cada vez es menos notorio. Y si nosotros empezamos a tomar distancia de esa imagen que estamos observando, bueno, la sensación va a ser la de tener una línea inclinada. Sucede con una línea inclinada, sucede con la curva, sucede con los círculos, con todo lo que no sea horizontal o vertical. Bueno, esto es un poco de historia de la computación, un poco de historia de las computadoras, ¿no? Cada uno de estos simbolitos están representando distintos tipos de pantallas. La pantalla de la computadora es un espacio pixelar. Si nosotros la miramos detenidamente, vemos que está formado por un entramado de puntitos. Entonces, dependiendo de la pantalla que cada uno tenga, yo en este momento estoy con una computadora portátil, no es nueva, tiene algunas modificaciones hechas para que sobreviva un poco más al paso del tiempo, pero tiene una pantalla de 14 pulgadas que tiene 1300 líneas en el sentido horizontal, y 1300 y piquito, y 730, creo que son 738 en el sentido vertical, ¿no? Entonces, ustedes imaginen un papel donde trazamos todas esas líneas verticales y todas esas líneas horizontales. Todos esos cuadraditos que forman son la cantidad de píxeles que puede tener la pantalla. Pero cuando yo me compré mi primer computadora, no era de las, claro, no era una buena computadora
para ese momento, si la miramos desde este punto de vista, o sea, más de 30 años más tarde, termina siendo que en realidad lo sería, ¿no? Algo completamente obsoleto, ¿no? Para que se den una idea, era una computadora que tenía bastante RAM, ¿no? La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio, a la que recurre permanentemente la computadora para ejecutar algunos comandos, porque es una memoria de acceso muy rápido. En esa época, mayoritariamente las computadoras tenían 1 mega. Yo tenía una que tenía 4 megas. Claro, y ahora estamos hablando de las computadoras que tienen 8 gigas. O sea, que lo que están teniendo es 8.000 veces más de memoria RAM que lo que tenían las computadoras de hace 30 años. Y las computadoras de hace 30 años también corrían AutoCAD. Corrían un AutoCAD que también, visto a 30 años de distancia, no puede ser que hayamos trabajado alguna vez con eso. Es increíble. ¿Cómo puede ser que hayamos soportado? Bueno, para, para los que no lo conocieron, antes cuando prendías la computadora no arrancaba el Windows o el iOS para los que tienen Mac. Arrancaba un sistema que era una pantalla negra con letras blancas donde era necesario escribir, o sea, ciertas cosas del lenguaje de la computadora había que saber como para poder moverse de un lugar a otro. Pero más allá de eso yo le quería decir, bueno, la primera pantalla que yo tuve era esta que se denomina VGA, esta que está acá, ¿no? Que tenía 640 líneas en el sentido horizontal por 480 líneas en el sentido vertical. Claro, esto lo que representa son imágenes muy, muy, muy limitadas o de muy poca definición. No solo eso, sino que además permitía la visualización de hasta 16 colores. Antes estaban estas, ¿no? Miren, estas pantallas tenían 320 por 200, 320 por 240. Entonces, independientemente de que el AutoCAD sea un programa vectorial, el único modo de mostrar lo que se estaba haciendo era a través de la pantalla. Y la pantalla es una representación pixelada. Entonces, desde ese aspecto tenía un montón de limitaciones. Hoy en día tenemos pantallas donde los estándares son muchísimo más elevados, ¿no? Algunos tendrán una pantalla, ¿no? Yo siempre marco, acá está la figura que marcaba la que yo tenía en ese momento, ¿no? Que es, bueno, creo que me equivoqué de cursor, ¿no? La que yo tenía en este momento, que era la que indica este cartelito que dice VGA, ¿no? Que tenía estas dimensiones. Era este rectangulito que está por acá. Que tenía una proporción distinta a las proporciones que tienen las pantallas de ahora. Era una proporción 4:3 cuando ahora son 16:9, ¿no? La que tengo en este momento, porque la que les decía hoy, es esta, que tiene 1366 líneas por 768. Esto es una pantalla estándar, común, de no mucha definición, de una notebook que tiene una pantalla de 14 pulgadas. Pero claro, si ustedes empiezan a ver lo que es el área visible que indica esta flechita, ¿no? Que es este rectángulo que está acá, este que está acá, lo que indica el área visible comparado con el área visible que tenía esta que estaba acá, que era la VGA. Vamos a ver otra opción. Bueno, ahí está. Miren las viejas pantallas, ¿no? El área visible, el área visible de una vieja pantalla en relación con lo que puede ser una pantalla actual, que es el rectángulo azul que está más por afuera. Pero, si lo empezamos a ver y lo empezamos a relacionar con algunos de los valores que nosotros conocemos, digo, si uno toma el teléfono celular y saca una foto, cualquier teléfono celular saca fotos en 8 megapíxeles. Para poder ver una foto correctamente de 8 megapíxeles, es necesario tener una pantalla que tenga las características del espacio rojo que tenemos acá. O sea, una pantalla 4K. Las pantallas 4K son las que llegaron después de la Full HD, ¿no? Hay pantallas que son HD, estaban esta que era pantalla primitiva, esta que está en violeta, ¿no? Así fueron creciendo,
¿no? Miren, esta es una pantalla Full HD, esta verde clarita, Full HD 1920 líneas por 1080, y lo que estamos obteniendo es una imagen de 2 megapíxeles. Entonces, si ustedes sacan una foto con el teléfono en 8 megapíxeles y la proyectan, vieron que ahora en lo que son los televisores Smart, uno puede proyectar lo que tiene, o con un Chromecast, lo que tiene en el teléfono, lo puede ir proyectando directamente a la pantalla. Entonces, ni siquiera esta pantalla, o esta pantalla, ¿no? Esta pantalla, ni siquiera puede mostrar, no puede, apenas puede mostrar la cuarta parte de lo que sería la definición de una imagen de 8 megapíxeles. Claro, ahora, cuando vemos las publicidades, a mí, no, yo tengo un teléfono, creo que mi teléfono debe tener una cámara de 8 megapíxeles, no, más que eso, tampoco me interesa tener un teléfono con una super pantalla, no. Yo no utilizo el teléfono ni para jugar, ni para sacar fotos, o las fotos que necesito sacar, que son las fotos de avance de obra, es suficiente con menos de 8 megapíxeles, porque si no, digo, cada vez que vas a una obra sacas varias fotos, y después no tenés dónde guardar la cantidad monstruosa de fotos que vas generando. Entonces, de utilizar fotos, de sacar en la máxima definición de mi teléfono, necesitaría una pantalla de esta característica, ¿no? Las pantallas 4K, vieron que ahora aparecen algunos contenidos en YouTube que están en 4K. Claro, si tenés una pantalla Full HD, te quedás con la cuarta parte de la definición. Sí, pero se ve fenómeno, sí, 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 se ve muy bien, pero no es cuarta, pero estás en la cuarta parte de lo que podrías ver por cómo está desarrollado el video. No, estas son de las pantallas de más alta definición, ahora ya hay pantallas de 8K, pero bueno, obviamente, como toda tecnología de última generación, son extremadamente caras. Pero sí, lo que es importante de todo esto es el área de visualización. ¿Por qué digo esto? Porque acá incorporar AutoCAD significa empezar a cambiar algunos aspectos y algunos modos en los que estábamos acostumbrados a trabajar. Ahora, si nosotros tenemos una pantalla de 14 o de 15 pulgadas, que son las 15 pulgadas, que es el estándar de una computadora portátil, claro, la pantalla de 15 pulgadas es muchísimo más chica que los papeles donde habitualmente dibujamos. Entonces, tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver parcialidades del dibujo. Claro, si no tiene la posibilidad de tener una pantalla mucho más grande, lo que implica eso que la cantidad de acercamientos y alejamientos que tenemos que hacer, obviamente, es mucho menor. Pero bueno, trabajamos cada uno trabaja con lo que tiene, y a veces cuando nosotros tenemos que actualizar la computadora, bueno, en relación a los recursos que cada uno tenga, es necesario tomar ciertas decisiones. Tal vez es preferible tener una computadora que sea un poco más rápida antes que tener la super pantalla con una computadora lenta. Bueno, son decisiones que es necesario ir tomando. Pero presten atención a las líneas, ¿no? Yo cuando les decía, en esto del área de visualización, lo que yo veía en mi primer pantalla era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, era un 24avos